Ahí estamos, perfecto. Hola, hola a todos y todas, qué alegría poder estar aquí nuevamente. Estoy revisando el chat, ahí estamos, perfecto, perfecto. Eh, qué alegría poder estar aquí y hoy continuar entonces con este tema, con esta materia de energía. Ahora vamos a analizar cómo se relaciona la energía, en particular la energía cinética, con otro tipo de fenómeno, ¿ya? Que es el momentum, en particular el momentum lineal, ¿ya? Es una materia bastante importante, es un recurso, ya que nos va a servir bastante para complementar todo el análisis dinámico que hemos podido realizar hasta el momento, ¿ya? Así que, hola, hola a todos y todas. Sí, esto sí entra en la prueba de transición, por si acaso. Entonces, es importante esta materia porque puede que sea tal vez un poco intuitiva en la fórmula, en la ecuación, ¿ya? Pero es bastante intuitivo cuando uno lo logra apreciar en la naturaleza, ¿ya? Así que vamos a adentrarnos en esto. Antes de comenzar, quisiera recordarles que... espérense un segundo. Ahí, ahí sí. Antes de comenzar, quisiera recordarles que se suscriban al Instagram de Puntaje Nacional, muy importante, chicos y chicas, porque es a través de este medio donde vamos a estar en constante comunicación. Y también, si desean, pueden suscribirse a mi Instagram de profesor, que es fabi.profe, donde me dedico a realizar apoyo pedagógico a quien lo necesite. Y por último, si tienen alguna cuenta en Twitch, suscríbanse al Twitch de Puntaje Nacional, que es Puntaje Nacional Latam, donde estamos subiendo los mismos videos que estamos subiendo en la plataforma de YouTube. Dame un segundo. Ya, perfecto. Entonces, ¿sí? ¿Todo bien? Todo bien, perfecto. Sí. Entonces eso, reitero el saludo, espero que estén muy bien en sus casas y comencemos con el análisis de esta característica, que es muy, muy importante y espero que haya sido intuitiva a lo largo de todo este proceso. Lo hemos abordado ligeramente, pero ahora vamos a adentrarnos en ello. Dice, cantidad de movimiento, ¿ya? O momentum, que es lo que conocemos como momentum. ¿Qué es esta cantidad de movimiento? Atención con la palabra, con el término, cantidad de movimiento. Es, en el fondo, cuánto movimiento posee un cuerpo, ¿ya? Entendido de otra manera, también podría ser como la dificultad con la cual uno puede detener un objeto en movimiento, ¿ya? En el fondo es qué tan difícil es alterar este movimiento del objeto para llevarlo hasta el reposo, ¿ya? Se escucha abajo. A ver, permítanme revisar un último detalle. Aló, ahí sí. A ver, voy a... Aló, aló. Espero que con ese... Sí, ahí debería estar más o menos el volumen. Perfecto. Ya. Entonces, es importante entender que todo cuerpo que se mueve posee una cantidad de movimiento, ¿ya? Es diferente un cuerpo que se mueve, por ejemplo, un mismo cuerpo, no sé, un auto, ¿ya? O una persona que va corriendo. Es diferente, por ejemplo, la cantidad de movimiento que posee una persona que va trotando a una persona que va corriendo, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, la cantidad de movimiento que posee un auto que va, no sé, lentito, o un ciclista que va lentito a 10 kilómetros por hora, versus un auto o un ciclista que va a, no sé, 50 o 80 kilómetros por hora, ¿ya? Eh, ¿Entra en la PTU? Sí, sí entra en la PTU, ¿ya? Por si acaso, esto es segundo medio, esto sí entra. Em, entonces, piénsenlo también de la siguiente manera, ¿ya? Y considero que es una buena forma de aproximarse a esta comprensión del fenómeno a partir de la dificultad al momento de detener este objeto, ¿ya? Y llevarlo hasta el reposo. Piénsenlo de la siguiente manera. ¿Qué cuesta más detener hasta llegar al reposo? ¿Ya? Una persona que va a no sé, pues que va corriendo a 30 kilómetros por hora, ¿ya? Por ejemplo, o no, piénsenlo así, Usain Bolt, ¿ya? Usain Bolt corre aproximadamente a 38 kilómetros por hora, ¿ya? 40, digamos 40, para redondear. Digamos que corre a 40 kilómetros por hora. Entonces, Usain Bolt, detener a Usain Bolt
¿Qué cuesta más? ¿De tener a Usain Bolt corriendo 40 kilómetros por hora o de tener un camión con carga, estamos hablando de un cuerpo bastante masivo, que va a, no sé, a 30 kilómetros por hora? ¿Ya? Si bien el camión va más lento en comparación a Usain Bolt, la cantidad de masa que posee el camión en comparación a una persona es considerable, ¿ya? Es considerable la cantidad de masa que posee un camión en comparación a una persona. Eh, sí, esto entra en la prueba, ¿sí? Entonces, si bien Usain Bolt va más rápido, ustedes, por ejemplo, pueden colocarse en el camino de Usain Bolt y ya sin, evidentemente, bien protegidos, todo el cuento. Es un experimento seguro, bien protegidos, con, no sé, chalecos de goma y todo el cuento. Ustedes podrían detener a Usain Bolt con una cierta dificultad, pero detener a un camión a 30 kilómetros por hora y llevarlo al reposo es extremadamente difícil, ¿ya? De hecho, es probable que un ser humano con sus capacidades individuales, o sea, un solo ser humano, es difícil que logre detener un camión a 30 kilómetros por hora, ¿ya? Entonces, o piénselo ya, tal vez, eh, piénselo de la siguiente manera. Una persona, no, 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 tal vez no es tan apropiado. Ya sé, ya sé. Eh, por ejemplo, piénsenlo de la siguiente manera. Imagínense que, no sé, dos personas van corriendo, ¿ya? No sé si han visto alguna vez este experimento, o sea, experimento, nada, que es como un juego en realidad, de, no sé, pues de dos personas, ¿ya? De dos personas que van corriendo en sentido contrario para chocar, pero están como dentro de como un globo, a ver, dentro como de un, no de un globo, sino como de una zona como de plástico inflado. No sé si lo han visto, es muy, en su momento, no me quedó horrible esto. En su momento era muy típico en internet y de hecho en algunas universidades aquí en Chile se juega de repente como en, no sé, pues en el Día del Alumno, que van como personas dentro de como una cápsula, como una esfera de plástico y van corriendo y ¡pum! Y como que chocan y evidentemente no les pasa nada porque están protegidos, pero em, la gracia aquí es que piénsalo de la siguiente manera, si una persona muy chiquita y muy flaquita va corriendo así como con todo lo que puede e intenta chocar contra, no sé, una persona muy alta y muy masiva, em, ¿cuál de los dos va a salir disparado? En ese caso, lo más probable es que ambos, evidentemente, reciban parte del impacto, pero la persona chiquita y delgada, como liviana, como tiene poca masa, por muy rápido que se mueva, al chocar con esta persona muy alta y muy masiva, va a ser poco el impacto que va a transmitir, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que la cantidad de movimiento que posee un cuerpo depende de dos factores. Depende de la masa del objeto, por lo tanto, mientras más masivo el objeto, significa que mayor va a ser la cantidad de movimiento que posee, y también depende de la velocidad, por supuesto, ¿ya? Muy importante porque mientras más rápido se mueva un cuerpo, mayor va a ser la cantidad de movimiento, ¿sí? Sí. El punto aquí es que también depende de la masa. No es, no es despreciable la cantidad de masa que posee un cuerpo al momento de calcular cuánto cuesta detenerlo, ¿ya? No sé si me explico. Mm, Claudio, interesante observación. Mencionas, profe, ¿cómo sería un fotón que no tiene masa, pero se comporta como partícula y su velocidad es la máxima? Ya, ojo que efectivamente, los fotones, ya esto es física relativista, ¿ya? Es real, ocurre, acontece. Sin embargo, no entra en la PTU, ¿ya? Y no es algo que se aborde en el colegio de manera profunda. Lo que pasa con los fotones, Claudio, es que eh, va a ser súper extraño lo que voy a decir ahora, ¿ya? Pero ocurre, lamentablemente ocurre y vamos a tener que aprender a convivir con ello. Los fotones son las partículas que posee la luz. Ahora, la luz no posee masa, ¿ya?
Entonces, estas partículas de las cuales está compuesta la luz no poseen masa, pero poseen momentum. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que una partícula no posea masa, que no haya masa en esa pelotita imaginaria, pero que sí sea capaz de adquirir velocidad y que sí posea una cantidad de movimiento, siendo que estamos diciendo que la cantidad de movimiento considera también la masa? Eso tiene que ver con relatividad, es más complejo. Considero que es importante, si es que vamos a hablar como en profundidad de eso, dedicarle harto tiempo. En este caso no corresponde. Aquí estamos hablando de cantidad de movimiento desde un punto de vista clásico, ¿ya? O sea, cajitas, pelotitas, personas, automóviles, objetos macroscópicos con una velocidad muy pequeña en comparación a la velocidad de la luz, ¿ya? Por si acaso. Pero sin embargo, Claudio, es bastante interesante tu observación. Es importante, y si es que tienes tiempo, te invito también a investigar al respecto. Entonces, no sé si queda claro que la cantidad de movimiento que posee un cuerpo depende de dos factores al mismo tiempo. ¿Ya? ¿Queda claro o es necesario repasar un poco más al respecto? Por ejemplo, el ejemplo que yo coloco aquí en pantalla dice, un camión posee mayor cantidad de movimiento que un automóvil que viaja a la misma velocidad. Piénsenlo también en ese sentido, si es que ya, yéndonos tal vez un poco en, tal vez como un poco en no sé, un ejemplo de película de acción. Eh, si es que uno, por ejemplo, intenta detener un auto, un camión y un tren, no sé si se acuerdan, por ejemplo, de la película de Los Increíbles, ¿ya? No sé si se acuerdan de la película de Los Increíbles, cuando al principio, voy a borrar de hecho, Mister Increíble, al principio, tiene que detener un tren, ¿sí? Como que aquí está el riel del tren, aquí viene el tren, y aquí Mister Increíble tiene que detener el tren, ¿ya? Alto mono, pero el punto es que cuando lo detiene, si bien Mister Increíble tiene bastante fuerza y puede detener y puede levantar objetos y todo el cuento, al chocar, aún así le cuesta bastante. ¿Por qué? Porque la velocidad del tren es alta. ¿Ya? La velocidad del tren es, no sé, 50 kilómetros por hora. Pero la cantidad de masa que posee ese tren es tan alta. Estamos hablando del tren mismo más la masa de todos los pasajeros que estaban adentro, ¿ya? Es tan alta que la cantidad de movimiento de ese sistema es altísima. Y por eso es que finalmente Mr. Increíble le cuesta bastante y como que lo arrastra varios metros y de hecho se le acaba la línea del tren, ¿ya? No logra detener el tren estando él en la línea del tren, pero sí logra detenerlo en su completitud, ¿ya? Em, no sé, a ver qué otro ejemplo. Em, no, creo que sí quedó claro, ¿o no? Espero. O sea, es que a mí me queda claro. Entonces, por eso me interesa que a ustedes también les quede claro, obviamente. Que en el fondo, cuánto movimiento posee un cuerpo depende de dos factores. Eso, depende de la masa y depende de la velocidad. No es tan solo de la velocidad. La velocidad lo que nos indica es cuánta distancia está, o cuánto desplazamiento está realizando en cierto tiempo. Pero para detener, ya ojo, para la dificultad de llevar un objeto desde el movimiento hasta el reposo, para detener un objeto, es necesario también considerar la masa del objeto o la masa del sistema. Sí, Jesse, P de momentum, no sé por qué, solo P de momentum. Entonces el momentum va a ser igual a la masa por la velocidad. Ya. Entonces, vamos a continuar. Si es que hay alguna duda, podemos volver. Entonces, conservación del momentum lineal. ¿Ya? Esta cantidad de movimiento se conserva, se puede conservar. Y uno dice, pucha, pero ¿cómo es la cuestión si acabamos de decir que es la dificultad con la cual uno detiene un objeto? ¿Cómo se va a conservar el momento? Tranquilos y tranquilas. Ah, Constanza, ya. Claro, claro. Bien observado justo esto de la fuerza exterior es lo que voy a mencionar ahora.
el momentum o la cantidad de movimiento dentro de un sistema se mantiene constante siempre y cuando no hayan fuerzas externas, ¿ya? Lo que generó Mr. Increíble sobre el tren fue justamente una fuerza externa, ¿ya? Fue una fuerza que se salía del sistema tren, que vino de afuera del sistema tren, ¿ya? Por eso es que la cantidad de momentum del tren empezó a disminuir, ¿sí? Pero si no hubiese habido esa fuerza externa, la cantidad de movimiento del tren se hubiese mantenido constante, ¿ya? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque es importante que la cantidad de movimiento se mantenga dentro de un sistema. Porque, por ejemplo, si es que nosotros consideramos un sistema que posee varios cuerpos, pero que es un sistema, ya que en el fondo ese va a ser nuestro objeto de estudio en completitud, ¿ya? Como esta cantidad se conserva dentro del sistema, si dos o más objetos colisionan, la variación en el momentum que manifiesta un cuerpo es equivalente a la que manifiesta el otro. ¿A qué me refiero con esto? Atención aquí, es lo que yo les decía. Por ejemplo, si una personita chiquita y muy liviana va así, va con harta velocidad, así, va con harta velocidad, pero con poca masa, y por ejemplo acá va en contra otra persona con poca velocidad, pero con mucha masa, ¿ya? En este caso, al chocar, em, van a ocurrir cosas, en el fondo como por ejemplo la pelotita chica o la personita chica y con poca masa, va a también manifestar un rebote, ¿sí? Un rebote también de alta velocidad. Y la personita grande, perdón, la persona grande va a experimentar un choque con poca velocidad y con harta masa, ¿ya? Em, a ver, eh, pucha, sin ir más lejos. Este es el motivo, por ejemplo, ya yéndonos como un poco más en la trágica, este es el motivo, por ejemplo, por el cual los choques de automóviles son tan peligrosos para los peatones y en realidad son poco peligrosos, casi no letales para quienes manejan, ¿ya? Porque el sistema auto posee una cantidad de masa muchísimo más grande que una persona. Entonces, al interactuar, la cantidad de movimiento que se transfiere, porque ojo, aquí se puede transferir perfectamente el movimiento, es mucho, mucho mayor y se manifiesta en la persona. Un ejemplo tal vez un poco más cotidiano y un poco más amigable sería el caso de una pelota de bowling, ¿ya? Y un pino, o sea, un palitroque, ¿ya? En ese caso, ¿qué es lo que ocurre? Uno lanza la bola, ¿sí? Va la bola y choca con la pelota. Perdón, choca con el palitroque, ¿sí? Choca con el pino. Al chocar, el pino sale disparado, sale muy muy rápido hacia el lado contrario, ¿sí? Como que en el fondo la pelota de bowling le transfiere su movimiento al pino, ¿ya? Le transfiere su cantidad de movimiento, o parte de su cantidad de movimiento. Y por lo tanto, la cantidad de movimiento que posee esta pelota de bowling disminuye, ¿ya? Pero la cantidad de movimiento que posee ahora el pino aumenta, ¿sí? Esa es la idea detrás de esto. Deme un segundo, deme un segundo. Tarán, un cachito, tengo que... A ver, estoy revisando un detalle. Ya. Entonces, ahí sí. De hecho, quisiera mostrarles un ejemplo que me gustó bastante a mí. A ver, no, ¿dónde está? Acá, a ver. Sí, 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 Adobe Flash, permitir. Sí, 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 sí. Entonces, acá, ¿se ve? A ver, sí se ve. Perfecto, se ve. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos, de hecho, vamos a colocarlo aquí. Sí, agregar bola, no, no, no. A ver, quiero una dimensión. Eso, ahí está. Entonces, borde reflectante, no. Y acá ya. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Permítame, vector de movimiento, centro de masa no, borde no, diagrama de movimiento no, energía cinética, habría ser energía cinética. Me agrada.
Mostrar trayectoria, sí, y show values, ya. Entonces, ¿qué vamos a mencionar aquí? ¿Qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar en el fondo cómo se comporta esta cantidad de movimiento en cada uno de estos casos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, la pelota 1 tiene una masa de 0,5 kilogramos, ¿ya? Y la pelota 2 tiene una masa de 1,5 kilogramos, ¿ya? Ahora, espérense, ¿cuál era esta? La velocidad. Ah, ya. Entonces, la flecha verde indica la velocidad de cada objeto, ¿ya? En este caso, si se fijan, la pelota 1 posee una mayor velocidad que la pelota 2, ¿ya? Sin embargo, y fíjense en la flecha amarilla. La flecha amarilla lo que indica es la cantidad. ¿Va? Ahí sí. La flecha amarilla lo que indica es la cantidad de momentum que posee el cuerpo, ¿ya? Entonces, en este caso, si bien la velocidad en la pelotita 1, si bien la velocidad es bastante más grande, la flecha verde es más grande, la cantidad de momentum es pequeña en comparación a la pelota 2, que posee harta más masa. Y de hecho, fíjense, mientras más masa posea la pelota 2, mayor va a ser el momentum, ¿sí? Y mientras más chica sea la masa de la pelota 2, menor va a ser el momentum, ¿sí? Entonces, denme un segundo, ya, ahí sí. Considerando estos dos fenómenos, veamos qué es lo que ocurre. Vamos a ser un poquito más lento. Veamos qué es lo que ocurre en este caso cuando van a colisionar, ¿ya? Atención, por favor. En este caso, fíjense. Y ¡pum! Ya. ¿Qué pasó acá? Pasó que em, la pelotita, vamos a rebobinar. Pasó que la pelotita roja y la pelotita verde colisionaron, ¿sí? Y al colisionar se transfirieron cantidades de movimiento, ¿ya? Pero debido a que existe una diferencia de masa también considerable, la cantidad de movimiento que posee el objeto 1 después del choque es considerablemente mayor. Es como que el objeto 1 no logra en realidad traspasarle su cantidad de movimiento al objeto 2, sino que ocurre todo lo contrario. El objeto 2 le logra transferir su cantidad de movimiento al objeto 1. ¿Ya? Show values, speed. Ah, ya. Entonces podemos reanudar, por ejemplo. En este caso, fíjense, el momentum o la cantidad de movimiento que posee este cuerpo es 0,5, ¿ya? Y la cantidad de momentum que posee este otro cuerpo es 0,75. Si chocan, esta suma tiene que mantenerse constante. La cantidad de momentum, la cantidad de movimiento del sistema completo, en este caso la pelotita 1 más la pelotita 2, debe mantenerse constante. Si tenemos 0,5 por un lado y 0,75 en el otro lado, el total nos tiene que dar 1,25. Veamos. Pim. Entonces, ahora que se transfirió, sumemos. Em, en este caso, la cantidad de momentum es 0,63 y este es 0,38. Sería 9. Ah, times elasticity. Ah, qué raro. Un segundo. Hmm, no da equivalente. Curioso. ¿Qué no da equivalente? Tal vez el FET considera energía perdida disipada en el choque. Puede ser. La idea sería que se mantuviera constante, ¿ya? Este programa igual es bastante preciso en ese sentido. Diagrama de momentos. No, esto no. Ya. Entonces, si bien se pierde energía en el choque, vamos a considerar un caso ideal donde toda la energía antes del choque es igual a la energía después del choque, ¿ya? Y en ese caso, la cantidad de momentum que se mantiene es equivalente. Entonces, la cantidad de movimiento que posee el cuerpo A antes del choque, más la cantidad de movimiento que posee el cuerpo B antes del choque, o sea, la cantidad de movimiento que posee cada cuerpo antes de la colisión, va a ser igual a a la suma de la cantidad de movimientos de cada objeto después del choque, ¿ya? Sin considerar pérdidas de energía ni disipación de energía, por ejemplo, en formas de calor o en formas de sonido. Ahora, vamos a hablar de tipos de choque.
¿ya? Porque hay diferentes formas de chocar, dos en realidad. Están, para empezar, los choques elásticos, ¿ya? ¿Cuáles son los choques elásticos? Los choques elásticos son los tipos de choque donde dos o más cuerpos colisionan y después del choque, cada cuerpo continúa con su movimiento de manera independiente y separada del resto, ¿ya? Sería, por ejemplo, aquí el caso A y el caso B, ¿ya? Hay el caso C también. El punto aquí es que eh, cuando dos cuerpos chocan, pueden chocar, por ejemplo, como se plantea en el caso A, un cuerpo quieto y el otro moviéndose, y en ese caso se transfiere completamente su momentum. Pueden ir dos cuerpos en contra, ¿ya? Y en ese caso rebotan ambos en sentidos contrarios, o pueden ir ambos moviéndose en el mismo sentido, pero uno más rápido que el otro. Entonces, al chocar, se impulsa el siguiente y este pierde un poco de su momento, ¿sí? Por ejemplo, por ejemplo, acá. Fíjense que aquí hay un cuerpo quieto, ¿sí? El 2 está quieto y el uno está en movimiento. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En este caso, ¡pum! Chocan y ambos comienzan a moverse nuevamente. Este está quieto y este está en movimiento, ¿sí? Y al chocar, ocurre que el cuerpo 2 adquiere una cierta velocidad y el cuerpo 1 eh, pierde, o en el fondo cede, esta cantidad de movimiento o parte de esta cantidad de movimiento a la pelotita 2, ¿sí? Al cuerpo más masivo. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, ambos cuerpos poseyeran la misma masa? La misma masa, ¿ya? Ahora este quieto y este moviéndose con la misma velocidad. Fíjense, la cantidad de movimiento que posee este cuerpo se va a transferir perfectamente al otro. Se va a transferir de manera perfecta y completa. ¿Ya? Reanudar. ¿Por qué ocurre esto? Porque la cantidad de movimiento que posee este cuerpo eh, es la suficiente y es equivalente a la cantidad de movimiento que va a poseer el cuerpo 2. ¿Ya? Vamos a hacer cálculos al respecto, no desesperen. Pero la idea es esa, la idea es que em, la cantidad de movimiento se puede transferir desde un cuerpo hacia otro. ¿Ya? Ahora, ¿por qué ocurre en el caso anterior, por ejemplo, donde este era 0,5? ¿Por qué ocurre aquí que la cantidad de movimiento, denme un segundo, creo que no me está cargando el chat. A ver. A ver, permítame reiniciar para ver si es que no me carga el chat. Claro, no me estaba cargando el chat. Deme un segundo, deme un segundo. Juan, correcto. Tienen la misma masa, ambos. En el caso anterior tenían la misma masa. Por lo tanto, ambos poseen la misma cantidad de movimiento. ¿Ya? En el fondo aquí, ¿qué es lo que ocurre? Cuando estos dos objetos chocan, ocurre que el cuerpo rojo, el más liviano, le transfiere parte de parte de su energía, perdón, no su energía, de su momentum, pero también el cuerpo 2 le transfiere, como que le devuelve parte de ese momentum al objeto rojo. Vamos a ver por qué. Ya vamos a hacerlo más formal en matemáticas, con física matemática. Pero la idea es esto. Y, por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros aumentamos al doble, por ejemplo, en este caso? ¿Qué pasa si aumentamos la cantidad de masa en este caso? ¿Ya? Lo que va a pasar es que va a transferirle su momentum, pero también se va a quedar con parte de ese momentum. ¿Ya? En el fondo, este cuerpo, al impactar, este cuerpo no logra detener completamente al cuerpo uno. ¿Ya? Correcto, Juan. Mientras más liviano, mayor va a ser la cantidad de movimiento que se transfiera. ¿Sí? Muy bien. Entonces, primero están este tipo de choques, que son los choques elásticos. Ah, se me olvidaba también mostrarles esto. Imagínense que ahora, ya, este va con una cierta velocidad, no, pero hagamos algo. Ahí, ¿no? 0,5. No, 0,5. Ah, dame un segundo. Ahí sí, 0,5, ¿ya? Entonces, este va con harta velocidad,
pero el objeto 2 también se está moviendo en la misma dirección, en el mismo sentido. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pum. En este caso, le transfiere, a ver, voy a traer un poco más para atrás, le transfiere su momentum, y en este caso, la pelotita 1 mantiene su movimiento, pero con poca cantidad de movimiento, ¿sí? La idea aquí, recuerden, es que siempre la cantidad de movimiento total se tiene que mantener constante, ¿ya? A ver, show values. No, yo no confío en los show values. Kinetic energy, diagrama de momentums. A ver, si es que lo colocamos ahí. Esto es lo que yo quería, esto es lo que estaba buscando. Fíjense, fíjense, fíjense. A ver si puedo hacer zoom. Sí, sí puedo hacer zoom, ya. La cantidad de momentum La cantidad de momentum que posee la pelotita 1 está representada con la flecha amarilla y la cantidad de momentum que posee la pelotita 2 está representada con su flecha amarilla. Ahora, la idea acá es que la cantidad de momentum, la cantidad de movimiento total del sistema siempre se mantiene constante y va a estar representada acá por esta flechita rosada, ¿ya? Entonces, fíjense, si sumamos ambas flechitas amarillas, nos da la flechita rosada antes del choque. Después del choque, nos tiene que seguir dando la misma flecha rosada, solo que ahora hay muy poca contribución por parte de la 1 y muy grande por parte de la 2. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, reiniciar. ¿Qué pasa si ahora hacemos esto acá? A ver, y yo quiero que quede en cero. Ah, ahí, quiero que quede en cero. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Fíjense. Pim, reanudar. Ahora, la cantidad de momentum que posee el sistema es cero. ¿Por qué es cero? No es que esté quieto el sistema, es que se anula perfectamente. ¿Ya? Se anulan, ambas flechas se anulan perfectamente. ¡Pum! En el fondo, esta pelotita roja iba con una cierta velocidad, esta pelotita verde iba con una cierta velocidad, y al colisionar se devuelven con las mismas flechas, solo que apuntando en sentido contrario, ¿sí? Pero con la misma intensidad, con el mismo largo. Claro, Jesse, efectivamente, se mantiene constante, al igual como se mantiene constante la energía mecánica, la energía total del sistema. ¿Ya? Entonces, no quería show values, quiero el diagrama, este mismo. Este. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí igual podemos ir analizando más formas en las que pueden interactuar estos cuerpos. Por ejemplo, ¿por qué ocurre entonces que si es que uno hace rebotar una pelotita, a ver, si es que uno hace rebotar una pelotita eh, muy, muy pequeña, pero muy rápida, versus una pelota que se está moviendo lentamente, pero muy, muy grande, un objeto? Ocurre esto, fíjense, ocurre eso porque, o mejor dicho, ¿por qué la pelota roja al impactar se devuelve también tan rápido? Es debido a esta suma, ¿ya? Esta suma no puede variar, esta cantidad, el total, no puede variar, ¿ya? A menos que haya una fuerza externa que lo genere, ¿sí? Entonces, en un choque elástico, la gracia es que ambos cuerpos colisionan y después de la colisión se separan perfectamente, ¿ya? Ahora, hay otro tipo de choques que son los inelásticos, ¿ya? Los choques inelásticos ocurren cuando dos o más objetos colisionan y al colisionar se mantienen unidos, ¿ya? Al colisionar, lo que ocurre es que, no sé, van dos autos o, no sé, dos sistemas, por ejemplo, acá un carro, o sea, un carro con otro carro y quedan enganchados. Y ahora estamos hablando de un sistema mucho más masivo, ¿ya? Eduardo, sí, por supuesto. Por supuesto que se puede saber con cuánta energía cinética queda cada uno, correcto. Basta con conocer la velocidad a la cual va cada uno, porque recuerden que eh, la energía cinética es igual a un medio de la masa de un objeto por la velocidad del objeto al cuadrado, ¿ya? Entonces, si sabemos
cuál es la masa de cada objeto y sabemos cuál es la velocidad que adquiere cada objeto antes del choque y después del choque, por supuesto que podemos calcular la energía cinética. ¿Sí? Súper bien observado, Eduardo. Ahora, em, ¿por qué esto es importante? Porque ahora, cuando ocurre un choque inelástico, ya no son dos objetos que componen un sistema que van, chocan y mantienen su independencia. No, ahora al interactuar se mantienen unidos. Entonces, vamos a rebobinar y ahora vamos a poner sticky es como pegajoso. ¿Ya? Entonces ahora vamos a poner la elasticidad al 0%. Vamos a hacer que sea un choque absolutamente inelástico. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a esperar? Vamos a esperar que al chocar ambos cuerpos se mantengan juntos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ya esto lo vamos a dejar en velocidad cero. ¿Qué va a pasar en este caso? Aquí viene una pelotita liviana y un objeto que está más masivo que está quieto. Entonces va a chocar y ¡pum! Al chocar se van a mantener pegados. ¿Ya? Entonces fíjense en qué va a pasar en cada caso. Antes del choque y ¡pum! Después del choque. ¿Sí? Ahora la cantidad de masa del sistema de cada pelotita es mucho mayor. ¿Ya? Ya no estamos hablando de dos cuerpos por separado. Ahora estamos hablando de un gran cuerpo. Y esto implica que la cantidad de movimiento se mantiene constante y se tiene que repartir en más masa, ¿ya? Porque recordemos que, voy a borrar aquí, un segundo, voy a borrar. Recordemos que el momentum se calcula como la masa del objeto por la velocidad del objeto. En este caso, cuando quedan pegados los cuerpos, la masa aumenta. La masa del objeto total, al quedar unido, aumenta. Y como este se mantiene constante, como el momentum se mantiene constante, si la masa aumenta, entonces la velocidad debe disminuir para que el momentum se mantenga constante, ¿sí? Por ejemplo, si, no sé, si el momentum, por ejemplo, es 10, ya la típica, si el momentum es 10, la masa, por ejemplo, de un objeto puede ser 2, entonces su velocidad va a ser 5, ¿sí? Para que se mantenga constante el momentum. Ahora, ¿qué pasa si la cantidad de masa del sistema pasa desde 2 hasta 10? ¿Qué pasa si ya no estamos hablando de una pelotita liviana, sino que estamos hablando de un conjunto de pelotitas mucho más masivas? En ese caso, para mantener el momentum igual a 10, debe ocurrir que la velocidad disminuya a 1. Jordi, correcto. O sea, las dos masas se suman y se considera la suma como la nueva masa. Correcto, correcto, correcto. Súper. ¿Sí? Eh, Alena pregunta, profe, o sea que al chocar dos cuerpos que vayan en la misma velocidad se unen. Veamos, veamos qué es lo que ocurre. Una buena pregunta. Ah, ojo, tú preguntas con la misma velocidad. Ya, ojo, si van con la misma velocidad, nunca se van a alcanzar. Ya, ojo con eso. Si es que van con ambos cuerpos, si es que van con la misma velocidad, si es que ambas pelotitas van con la misma rapidez o velocidad, van a ir como paralelas, como que nunca se van a tocar. ¿Sí? Van a ir avanzando al mismo tiempo. Entonces nunca van a colisionar. Para que haya colisión, tiene que haber o velocidad en contra o la velocidad del cuerpo que está pillando tiene que ser mayor a la velocidad del cuerpo que está como arrancando, ¿sí? Para que haya colisión. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya vamos a disminuir un poco aquí. Ya. Este cuerpo, el cuerpo verde, más masivo, va a ir moviéndose con una velocidad baja, ¿ya? De tal manera que el cuerpo rojo lo pueda pillar. Entonces, fíjense, la cantidad de momentum, o sea, la flechita morada, ¿ya? La flechita morada acá, tiene que mantenerse constante, ¿sí? Vamos a colocarlo, por ejemplo, a ver, acá, la flechita morada tiene que mantenerse constante. Esto lo podemos ver, bueno. Ahí y ahí, ah, ahí, pip, ¿sí? La flechita rosada tiene que mantenerse constante. No, no, ya la embarré, pero filo. Atentos, atentas a la flecha rosada.
¿ya? Antes y después del golpe. ¡Pum! Se mantiene constante, ¿sí? Va de nuevo. Vamos a colocarlo un poco ahí. Y esto un poco más lento el tiempo, ahí sí, ¿ya? Entonces va el choque y fíjense acá abajo la cantidad de, no, po, manito, ahí sí, la cantidad de momentum total se mantiene constante, ¿sí? Entonces aquí va y, pim, ¿sí? Se mantiene constante. La suma total, ¿ya? Entonces, efectivamente, ahora la rapidez, o la velocidad, mejor dicho, del sistema total disminuye. Disminuye por esto, porque la masa aumenta, ¿ya? Sin embargo, la multiplicación entre la masa del sistema por la velocidad del sistema siempre se va a mantener constante, ¿ya? Buena pregunta, Eduardo. ¿Qué pasa si se coloca entre pegajoso y no pegajoso? O sea, si no es un choque perfectamente elástico ni tampoco un choque perfectamente inelástico. Una buena pregunta. Vamos a ver. Atentos y atentas. De hecho, primero vamos a hacer dos que se golpeen en contra. Ahí. No, a ver, quiero que ahí un poquito ahí y este un poquito más para allá. Ahí sí, ya. Entonces, fíjense en al 50. Ahí a la mitad. 50. Fíjense siempre en la flechita rosada, ¿ya? Aquí va, uno, 2, 3. ¿Qué fue lo que pasó? Nuevamente también se conserva el momentum total, ¿ya? Se conserva. Sin embargo, la cantidad de momentum que adquiere cada objeto es distinta, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si la hacemos bastante inelástica, ¿ya? En ese caso es como que eh, al ser muy inelástica, es como que ambos cuerpos como que interactuaron por más tiempo, ¿ya? Es como si se hubiesen pegado y como si dos cuerpos con velcro hubiesen chocado, ¿ya? O dos cuerpos como pegajosos hubiesen chocado. Se pueden separar, sí, pero igual, y el momentum se mantiene, ¿sí? Pero la repartición de momentum es mucho más distinta, ¿ya? Sí, efectivamente, Joa Killer LOL. eh, la flechita rosada que simboliza la cantidad de momentum total del sistema se mantiene constante, ¿ya? Héctor, buena pregunta, buena pregunta. Eh, o sea, te cito, dice, profe, para que un choque sea elástico o inelástico, ¿solo depende del tipo de material con el cual esté conformado? No, no depende solo del material. ¿Es una variable importante? Sí. Por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes hacen chocar dos pelotas de plasticina? Lo más probable es que esas dos pelotas de plasticina al chocar, ¡pum!, se queden juntas, ¿ya? Entonces, claro, ahí depende del material. Sin embargo, puede ocurrir que al, al chocar no es que se unan así como, no, hay otras formas de generar este ensamblaje, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Puede ser perfectamente con ganchito, ¿ya? Puede ser con velcro, em, puede ser con magnetismo, también yo he visto bastante eso y esa es como muy entretenida. Cuando van dos carritos, por ejemplo, y a través de magnetismo logran juntarse y no se separan, ¿ya? Entonces no depende 100% del material. Hay muchas formas de generar este ensamblaje, ¿sí? Entonces, considero que es importante que hagamos un pequeño checkpoint y que comencemos a ejercitar de tal manera que sea un poco más familiar y podamos observar cómo aplicar todo este conocimiento de los choques y de la cantidad de movimiento en ejercicios tipo prueba, tipo PSU, tipo PTU, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos visto hoy? Hemos visto momentum lineal, choque elástico y choque inelástico,
¿ya? Considerando el momentum lineal como la cantidad de movimiento que posee un cuerpo o también la dificultad que se manifiesta para detener a este objeto. El choque elástico es cuando dos cuerpos chocan y se mantienen intactos e independientes después del choque. El choque inelástico es cuando al chocar se mantienen juntos y se genera un sistema mucho más masivo. ¿Ya? Eh, uf, Claudio, interesante observación. Em, sí, efectivamente, efectivamente, es correcto. Cuando se atraen por fuerza magnética, como hay fuerza, hay aceleración, correcto. Y por lo tanto se juntan de manera acelerada. Sí. Entonces, claro, si uno es absolutamente riguroso, no habría una conservación del momentum lineal porque em, se genera aceleración, ¿sí? Aunque ahora que lo pienso, se genera aceleración tanto de un lado como del otro. Entonces, aún así se debería conservar la cantidad de movimiento, porque la cantidad de movimiento, en el fondo, que la fuerza que se está aplicando en un sentido, a favor del movimiento, por ejemplo, es igual a la fuerza que se genera en contra. Entonces, la cantidad de movimiento que posee el sistema debería mantener constante. Sí, es un buen ejemplo, Claudio, no lo había pensado. Entonces, vamos con los ejercicios. Ya. Para empezar, uno simple. Un ciclista de masa 70 kilos se desplaza por una carretera con una velocidad de menos 15 metros partido por segundo en el eje X. ¿Ya? Y eso simboliza este simbolito. ¿Ya? Significa en el eje X. Jesse, correcto, correcto. En el caso de un imán, se generaría un choque inelástico. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el momentum del ciclista en este instante? Entonces, para calcular el momentum, recordemos que momentum es igual a la cantidad de masa por la velocidad del objeto, ¿sí? Como la masa del sistema del ciclista es 70 y nos dicen que se mueve en el eje X, pero a menos 15, o sea que si aquí tenemos el eje X, por ejemplo, el eje X significa que se está moviendo hacia, no sé, la izquierda en este caso, con 15 metros partido por segundo. Eso simboliza al menos en este caso. Entonces sería 15 negativo. Esto va a ser igual 70 por 15, 7 por 15, 6 por 15 es 90, 105, ya. 100, o sea, 1050 metros partido por segundo. Perdón, sería kilogramos, metros partido por segundo. Ahí sí. En sentido I, ¿sí? Entonces sería eh, letra A. Tarararán, ¿sí? Es solamente aplicar la ecuación, nada más. Solamente aplicar lo que hemos aprendido en cómo se escribe el momento, cómo se calcula. ¿Alguna duda hasta aquí? Ay, pucha, ya filo. Si hay alguna duda, podemos volver, no hay ningún problema. Un cuerpo de masa constante se mueve en línea recta con una rapidez v. Si su rapidez aumenta al doble, entonces es correcto afirmar que su momentum lineal, ¿qué ocurre con su momentum lineal? ¿Qué ocurre con el momentum lineal si es que la velocidad, perdón, si la rapidez aumenta al doble? Efectivamente, efectivamente, muy bien. Debido a que el momentum es igual a la masa por la rapidez, em, si es que la masa la mantenemos constante, ¿sí? Y la velocidad la aumentamos al doble, entonces el momentum también va a aumentar al doble. Correcto. Tarararán. ¿Sí? Efectivamente, Rodrigo, muy bien, muy bien. El momentum es proporcional
a la velocidad, correcto. Ya, ahora, eh, la siguiente figura muestra un gráfico de magnitud de momentum p de un cuerpo en función de la magnitud de la velocidad, ¿ya? Considerando lo anterior, ¿cuál es la masa del cuerpo? Claudio, correcto. En la pregunta anterior, el momentum se mantendría si es que la masa disminuyera a la mitad. Correcto, correcto, correcto. Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser la masa en este caso? Ya. El área bajo la curva. ¿Por qué el área bajo la curva? Ojo, el área bajo la curva implicaría que tendríamos que multiplicar momentum por velocidad. Y momentum por velocidad no es ninguna. No tiene significado físico, por si acaso, ¿ya? Recordemos que el momentum es igual a la rapidez por la masa, ¿sí? Entonces, si despejamos la masa, tenemos que la masa es igual a momentum dividido por la rapidez, o la velocidad, mejor dicho. Entonces aquí nos dicen que cuando la rapidez es 3, el momentum es 150. Entonces sería 150 dividido por 3, o sea, 50. 50 kilogramos. Tarararán. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Parece que sí. Ok. Ya. Entonces, ojito aquí. Dos esferas de masa 1 kilogramo y 4 kilogramos se deslizan sobre una superficie horizontal en la misma línea de dirección e inicialmente en el mismo sentido, chocando, tal como se muestra en las siguientes figuras. Considerando la información contenida en los esquemas y despreciando las fuerzas de roce, ¿ya? ¿Cuál es la rapidez final del cuerpo 2? Entonces, este es importante que lo entendamos porque aquí lo que tenemos que aplicar es lo que hemos conversado sobre que el momentum antes se conserva y por lo tanto es igual al momentum después. Uf, alta letra, espérense. Deme un segundo. Después, ¿sí? El momentum antes del choque va a ser igual al momentum después del choque, ¿ya? El momentum antes del choque va a ser igual al momentum del cuerpo 1 antes del choque más el momentum 2 antes del choque y esa suma va a ser igual a la suma del momentum 1 después del choque más el momentum 2 después del choque. ¿Sí? Claro, Héctor, sería la pendiente. Em, en el caso anterior, el área bajo la curva, permítanme volver. En el caso anterior, el área bajo la curva, lo que aquí representaría, esto de acá, representaría en el fondo momentum por velocidad. Y eso no es algo, eh, no es como, a ver, ¿cómo decirlo? Espérense. Es que no es una cantidad física, ya no es, a ver, ¿cómo decirlo? Se puede obtener ese dato, se puede obtener ese número, sí. Sin embargo, ese número no significa nada desde el punto de vista físico. Ese número no representaría nada o no estaría describiendo ningún fenómeno físico, ¿sí? A ver, por ejemplo, uno podría, no sé, tomar el momentum y elevarlo, o sea, como ponerle como exponente, la velocidad. También se puede hacer ese cálculo, pero no tendría ningún significado físico, no estaría describiendo ningún fenómeno físico, ¿sí? No sé si me explico. Entonces, ya, volviendo acá. Este paso a paso es súper importante que se tenga claro, ¿ya? Primer paso, el momentum se conserva. ¿Ya? Primer paso, momentum se conserva.
Ahí está como sucio, miren. Eduardo, no, ojo, lo que voy a describir ahora funciona tanto para choques elásticos como también para choques inelásticos, ¿ya? Primer punto, primer paso, el momentum se conserva, ¿ya? ¿Por qué? Porque más encima nos dicen que no hay fuerzas de roce, entonces no hay fuerzas externas, ¿ya? Como no hay fuerzas externas, el momentum, la cantidad de movimiento del sistema antes del choque, va a ser igual a la cantidad de momentum que posee el sistema después del choque, ¿ya? La cantidad de momentum que posee el sistema antes del choque está dado por esto. Un segundo, está dado por esto, ¿ya? Por esto. Esta es la cantidad total de momentum, la cantidad total de movimiento que posee el sistema considerando ambos cuerpos. Y después del choque va a haber otra repartición de momentum, distinta a la inicial, pero la suma va a ser constante, ¿sí? Entonces, la suma es lo constante, no es que la cantidad de movimiento que posee la pelotita uno antes del choque va a ser igual a la que posea después del choque. No, la suma entre la cantidad de movimiento de ambos cuerpos va a ser constante. Ya. Habiendo dicho eso, adentrémonos en el tema. ¿Cuál va a ser en este caso la cantidad de movimiento que posee la pelotita uno antes del choque? En este caso va a ser igual a su masa, su masa por su velocidad antes del choque. ¿Sí? Voy a colocarlo así. En un segundo, voy a borrar aquí. Voy a ir paso a paso, paso a paso, paso a paso. Muy lentito. La idea es que con esto igual nos despidamos, pero que quede claro, ¿ya? Sería aquí la cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento uno antes del choque va a ser la masa uno por la rapidez uno antes del choque, ¿sí? Más la cantidad de movimiento que posee la pelotita 2 antes del choque va a ser igual a su masa por la velocidad, esto con vectores, ¿ya? Porque es velocidad, va a ser igual a la masa 2 por la velocidad 2 antes del choque, ¿sí? Vamos paso a paso, vamos paso a paso, ¿ya? Va a ser igual esta suma, la suma total va a ser igual a la cantidad de momentum que posea la pelotita uno después del choque. Uy, se me pasó un poco ahí. La cantidad de movimiento que posee la pelotita uno después del choque va a ser igual a, va a ser igual a la masa uno también, la misma masa, ojo, la masa no varía en este caso, por la velocidad uno después del choque. Correcto, Eduardo, correcto. Permítanme aquí. No, ¿qué pasó? No. A ver, me queda poco tiempo, pero alcanzo a responder esa duda. Efectivamente, si es que... A ver, diagrama. Efectivamente, ¿qué pasa si ambos cuerpos poseen el mismo momentum? Aquí. Y es perfectamente inelástico. ¿Qué ocurre en este caso? Pum. ¿Sí? Es como, por ejemplo, a ver, es como, por ejemplo, si dos personas fueran corriendo una contra otra, envueltas en como, en esta burbuja, van corriendo una contra otra y ambas poseen la misma cantidad de movimiento, entonces al chocar, por ejemplo, ambas saldrían disparadas si fuera elástico o ambas quedarían juntas si fuera inelástico, ¿sí? Y quedaría quieto el sistema, porque se contrarrestarían perfectamente esos momentos, ¿sí? Benjamín, ojo, tanto en el choque elástico como también en el choque inelástico, en ambos casos se conserva el momento, ¿sí? En ambos casos se conserva el momentum. Voy a escribirlo acá. Se conserva el momentum eh, en ambos tipos de choque. Tipos de choque. ¿Ya? En ambos tipos de choque.
No es que los inelásticos sean como imperfectos o, no sé, que se pierda como mucha energía. No, no, ocurre lo mismo. Esta conservación ocurre porque no hay fuerzas externas. Externas, ¿ya? En el fondo no hay ningún misterio increíble que altere esta dinámica, ¿sí? Eduardo, entiendo, claro, antes había velocidad y ahora no. Entiendo. Sin embargo, lo que nos interesa en este caso, a ver, ¿cuál es la propiedad? La propiedad no es que las velocidades se mantengan constantes. No, no, no. Lo que se mantiene constante es la cantidad de momentum total del sistema, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué pasaría si, en este mismo caso, el mismo caso, ambos momentum se contrarresten? Pero ¿qué pasa si lo hacemos perfectamente elástico? En este caso, si lo hacemos perfectamente elástico, la cantidad de momentum que posee cada uno después del choque se mantiene igual, ¿ya? Es como que ningún cuerpo le transfiere momentum al otro, ¿ya? Si ambos se anulan perfectamente en un choque elástico, es como que van, chocan y es como si chocaran contra una pared, ¿ya? Contra una pared que no requiere como transferencia de movimiento. Si fuera inelástico, perfectamente inelástico, en este caso van a chocar y se van a mantener unidos, ¿ya? Los momentums se pueden anular, ¿ya? Solamente que en el caso de un choque elástico, al anularse, es como si nada hubiera pasado, ¿sí? Es como que la cantidad de movimiento inicial, ¡pum!, es exactamente la misma que al final, en cada cuerpo. En un choque inelástico, al anularse estos momentums, ¡pum!, se quedan pegados y se quedan quietos, ¿sí? Jesse, interesante, ya dice, pero si uno es más pequeño que el otro, debería devolverse. Sí, pero ojo que no importa tan solo el tamaño. La cantidad de movimiento está relacionada con dos aspectos, tanto con la velocidad como con el tamaño. Entonces, fíjate, el cuerpo rojo, que es más pequeño, posee menos masa, pero posee mayor velocidad, ¿sí? Vence en el fondo, como que contrarresta su falta de masa con la gran velocidad que posee. Por ejemplo, ¿qué pasaría si... A ver, un segundo. Ah, Ludo, ojo, eso de cuánto dura un golpe lo vamos a ver la próxima clase con impulso. Es súper importante ese término también. Qué bueno que lo has logrado intuir. Voy a cerrar con esto porque ya nos pasamos del tiempo, de hecho. Voy a cerrar con esto, ¿ya? Más el momentum, la cantidad de movimiento del cuerpo 2 después del choque. Y eso va a ser igual a la masa 2 por la velocidad 2 después del choque, ¿ya? La masa uno en este caso es uno, fácil. La velocidad uno antes del choque es 15, más la masa 2 que es 4, ¿sí? 4, por la velocidad 2 antes del choque, que es 5, va a ser igual a la masa uno que era uno, ¿sí? Por la velocidad uno después del choque, que es 1 metro partido por segundo, más la masa 2 por la velocidad 2 después del choque, que es lo que estamos buscando, ¿sí? Entonces, de acá tenemos que esto es 15 más 20, va a ser igual a uno más 2 velocidades después del choque, ¿ya? Entonces, aquí nos queda que esto es 35 menos uno, 34. 34 va a ser igual a el doble de la velocidad después, la velocidad 2 después del choque. Entonces, la velocidad 2 después del choque va a ser igual a 17. ¿What? Ah, no, ah, no era 2, era 4. Pero no sé por qué puse 2. Era 4, era 4, era 4, era 4. Nada que ver, era 4. Ah, era 4, era 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Ya, entonces no es 17. Sería 34 dividido por 4 y eso es 17 dividido por 2, o sea, 8,5.
abajo, claro. 8,5 metros partido por segundo. ¿Está? Sí, perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Y con esto sí que me finalizo porque no estamos pasando mucho. Primer paso, esto. Segundo paso, en el fondo escribir momentum antes, ya lo que estamos acá, y luego reemplazar en el paso 3. Este paso es súper importante, chicos y chicas, y por favor, si es que pueden, anótenlo como en una hojita de apuntes, porque esta es finalmente la forma matemática en la cual uno escribe la conservación del momentum. ¿Ya? El paso 3 es finalmente la manera como extendida de cómo uno escribe y cómo uno en el fondo ejercita y cómo uno enfrenta todos estos problemas de momentum, ¿ya? En particular de conservación de momentum. Sea este tipo de choque elástico o inelástico, no importa, ya recordemos que se conserva el momentum en ambos tipos de choque, ¿ya? Y esta conservación de momentum la podemos justificar debido a que en este contexto no existen fuerzas externas, ¿ya? Entonces, y por favor, si es que pueden, anoten en alguna partecita, en algún papelito o algo así, momentum, cuando se hable de conservación de momentum, es esta parte 3, ¿ya? Nuestra parte más importante, permítanme aquí con verde, es esta parte 3, nuestra ecuación más importante, que se deriva justamente de que el momentum antes es igual al momentum después, por lo tanto, el momentum de la pelotita 1, del cuerpo 1, antes más del choque, a eso me refiero, el momentum de la pelotita 1 antes del choque más el momentum de la pelotita 2 antes del choque va a ser igual, esa suma va a ser igual a la suma entre el momentum de la pelotita 1 después del choque más el momentum de la pelotita 2 después del choque, ¿ya? La suma es la igual. Y luego uno simplemente desglosa, ¿ya? En el fondo uno hace lo que yo aquí les menciono, que es esto de acá. Uno dice, ah, ya, entonces el momentum de la pelotita 1 antes del choque es esto, el momentum de la pelotita 2 antes del choque es esto, el momentum de la pelotita 1 después del choque es esto, y el momentum de la pelotita 2 después del choque es este otro, ¿sí? Entonces, si se fijan, y aquí yo, por ejemplo, como teníamos 15 más 20 es igual a 1 más 4 veces el momento, perdón, la velocidad de la pelotita 2 después del choque, aquí yo resté 1 a ambos lados y por eso me quedó 34 dividido por, perdón, 34 va a ser igual a 4 veces la velocidad 2 después del choque, ¿sí? Así que eso es muy muy importante que tengan en mente y en consideración esta forma extendida, ¿ya? Esta forma extendida de la conservación del momento, ¿ya? Así como gran moraleja, esta es la parte importante, esta es la ecuación fundamental. Así que eso, chicos y chicas, espero que estén muy bien. Ahí les dejo otro ejercicio. Y la señora chistosa, espero que estén muy bien, espero que haya quedado claro todo. Ya recordar, insisto, que el momentum es la conservación, perdón, el momentum es la cantidad de movimiento que posee un cuerpo, o también cuán difícil es detener este objeto y llevarlo hasta el reposo. Es importante también entender que no importa si es un choque elástico o inelástico, ya que se quede pegado, no importa la naturaleza del choque. Lo que importa es que el momentum se conserva, la cantidad de movimiento del sistema se conserva, ¿ya? Así que eso, espero que estén muy bien, espero que haya quedado claro todo y recordarles que se suscriban al Instagram de Puntaje Nacional, muy importante chicos y chicas, porque es a través de este medio donde vamos a estar en constante comunicación. Y también si desean pueden suscribirse a mi Instagram de profesor, que es fabi.profe. Esperando que estén muy bien, me despido, un gran abrazo para todos y todas y nos vemos el próximo martes, donde vamos a abordar temas de impulso que involucran el tema de momentum. Por eso es muy importante que quede claro el tema de momentum para mañana, perdón, mañana, para la próxima semana, eh, abordar este tema de impulso y ahí cerrar justamente todo lo que implica momentum y energía. ¿Ya? Así que es un gran, gran abrazo para todos y todas y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Chau, chau.